¿Hacia dónde va la guerra en Irán? ¿Nos estamos acercando a un acuerdo negociado? ¿O nos acercamos a intervenir aún más, a volver a una guerra total? ¿O estamos incluso al borde de que la guerra se amplíe? Todo eso está sobre la mesa. Todo eso es posible. Y francamente, nada de ello parece ir en una buena dirección. Estamos aquí, sin intimidarnos y sin concesiones para contaros la verdad, sea cual sea. Y hoy vuelve a acompañarnos Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Kinsey, fundadores de sus perfiles en redes sociales. Trita, bienvenido al programa. Pero amigo, tenemos muchas cosas de las que hablar, así que quiero ir directamente al grano. Este fin de semana le preguntaron a Mike Waltz, oiga, se suponía que íbamos a estar, bueno, primero, quizá 4 o 5 días. Luego el presidente Trump dijo, bueno, quizá 4 o 5 semanas. Después, eso se convirtió en 40 días. Luego el bloqueo y luego el memorando de entendimiento. Y ahora ni siquiera sabemos realmente dónde estamos. Así que le preguntaron a Mike Waltz, ¿vamos a seguir hasta final de año? ¿Habrá terminado esta guerra para Año Nuevo? Bueno, en primer lugar, esta guerra lleva en marcha 47 años. Estos ataques contra estadounidenses, no necesariamente con esta intensidad, pero de algún modo, Irán ha estado en guerra con Estados Unidos. Estaba viendo videos antiguos de los gobiernos de Obama y después de Biden, cuando tenían a marineros de rodillas, cuando se apoderaron de una de nuestras embarcaciones y los capturaron. Bueno, otra vez, como hizo, también estuvo en Fox News este fin de semana. No respondió literalmente a ninguna de las preguntas que le hacían. Ya tenía en mente lo que quería transmitir. Pero empecemos por esta cuestión de que llevamos 47 años en guerra con Irán, o de que ellos están en guerra con nosotros. ¿Qué dices? Bueno, es un poco curioso, porque por un lado, al parecer llevamos 47 años en guerra, pero esta nueva fase es una guerra completamente nueva. Así que no requiere una nueva autorización del Congreso, y el reloj se reinicia. Por tanto, el plazo de 60 días para informar o autorizar ya no es válido. Quiero decir, los belicistas dentro de la administración, y creo que es importante señalar que no todos en la administración están a favor de esto, no pueden tenerlo de las dos maneras. Por un lado, afirman que llevamos 47 años en guerra, y por otro, sostienen que esta es una guerra completamente nueva, y que como consecuencia, las votaciones que hayan tenido lugar, etc., ya no son válidas, y todo empieza de nuevo. La idea de que llevamos 47 años en guerra también es ridícula en muchos sentidos. Sí, los dos países se han definido mutuamente como enemigos, han tenido tensiones, pero hay matices, hay grados, hay todo un espectro. Puedes estar enfrentado a alguien, puedes tener un conflicto, y eso es distinto de estar en guerra. Si lo ves todo como una guerra, entonces siempre estamos en guerra, y quizá eso es lo que desean. Así que quizá esta sea una forma de asegurarse de que las guerras eternas queden completamente normalizadas. Sí, bueno, por desgracia, se han normalizado. Y necesitamos a gente como vosotros, en el Instituto Kinsey, para intentar desmontar esa fantasía perversa, supongo. Pero en cuanto a este caso, ocurriera lo que ocurriera durante 47 años, tenemos lo que tenemos ahora mismo. La pregunta es, ¿esto va a durar hasta final de año? A eso no respondió en absoluto. Y luego en Fox News le preguntaron. También ha circulado información en los medios, especialmente este último de semana, de que queríamos estar a punto de lanzar una nueva guerra total, de volver en los primeros 40 días. Eso no ocurrió. Así que ella le preguntó, ¿está por venir? The Wall Street Journal afirma que, si quiere ganar esta guerra, el señor Trump debe asestar golpes devastadores al gobierno iraní. Eso significa rechazar la proporcionalidad,
significa ampliar los objetivos para incluir autopistas, puentes, fábricas y otras infraestructuras que sostienen la maquinaria de guerra de la Guardia Revolucionaria iraní. No uno al día, sino todos de golpe. ¿Eso va a ocurrir? Bueno, recuerde que la Guardia Revolucionaria controla entre el 40 y el 50% de la economía iraní. Lo que hemos visto en los últimos 13 días son ataques centrados, en particular en las actividades terroristas de Irán. Ataques contra buques civiles de Singapur, de Chipre y de todo el mundo, que no le han hecho nada a Irán. Eso ha sido condenado en las Naciones Unidas. Se habla mucho de nuestros aliados y de que los países no están con nosotros. Un récord de 146 países nos han respaldado al condenar esas actividades. Shannon, sabe, hay que preguntarse, ¿está ganando un país que tiene pequeñas lanchas rápidas dando vueltas? Quiero decir, son como piratas somalíes con misiles de crucero y drones. Son actos de desesperación. El régimen iraní está aislado, devastado económicamente y devastado militarmente. Y me ha parecido importante el fragmento que acabáis de poner sobre el sufrimiento que se está viviendo dentro del país. La inflación se está disparando, la moneda se está hundiendo, las reservas de divisas han desaparecido. Estamos empezando a ver que el gobierno iraní ni siquiera pagar a sus propios tropas de jures, ni siquiera sus propias fuerzas armadas. Vale, así que aparte de que, una vez más, no respondió a la pregunta, ¿vamos a volver a una guerra a gran escala? ¿Van a intentar acabar el trabajo? Se lanza a una larga diatriba. Y una de las cosas que me pareció cómica, pero también vergonzosa, es que quiero decir, estos tipos son solo unos don nadie, como piratas somalíes con misiles de crucero. No pueden hacer nada. Y sin embargo, si miramos los datos, esta es la realidad. En los últimos 7 días, solo 9 petroleros de líquidos han cruzado el Golfo Pérsico, entre el 18 y el 24 de julio. Y abajo pueden ver que el estrecho de Hormuz registró una media de solo 1,3 petroleros saliendo al día. No barriles, sino petroleros, frente a unos 4,3 durante el resto de la guerra. Así que cuando había una guerra en marcha, la media era de unos 4,3. Y ahora, desde que tenemos esto, no lo sé. Empezamos con el memorando de entendimiento, y ahora que volvimos a estos 13 días seguidos, o que tuvimos 13 días seguidos, solo ha habido 1,3. Así que no controlamos nada. Esos pequeños piratas somalíes parecen bastante eficaces. Quiero decir, a ver, parece que dar la impresión de ganar es más importante que ganar de verdad. Así que se lanzan un montón de estadísticas sin sentido sobre cuántos objetivos se han atacado o cuánto se está sufriendo económicamente. Todas esas cosas sirven para dar la impresión de que Estados Unidos está ganando esta guerra, de que la administración sabe lo que hace. A esto es a lo que te aferras, cuando en realidad no puedes aferrarte a algo real. Y creo que es realmente triste, porque lo que me resulta asombroso es que la guerra se iniciara siquiera. En aquel momento, Trump pensaba que esto iba a durar 4 días y que el gobierno iraní parecía débil por las protestas y otras cosas. Fue un error de cálculo enorme. Al final, se convirtió en una derrota devastadora en muchos sentidos. Pero luego, sin haber cambiado ninguno de los parámetros, sin una estrategia nueva, sin información de inteligencia nueva, ni tácticas nuevas, reinicia la guerra y espera un resultado distinto. Y ahora, después de 13 días, se deja de disparar. No hay un alto el fuego formal. No está claro si este alto el fuego semi-de facto funcionará realmente, porque dependerá de un acuerdo sobre el estrecho, no solo de un acuerdo de alto el fuego. Pero después de hacer esto, se llega a un escenario en el que lo único que se quiere decir es: miren cuánto daño hemos infligido al otro bando. Miren cuánto, ya saben, no son más que piratas, etc., para dar apariencia de victoria, cuando la realidad es exactamente la contraria. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Porque ahora mismo está todo cerrado. Y los 13 días llegaron a su fin.
No se consiguió nada. Y durante el fin de semana no hicimos nada. ¿A dónde vamos? Según lo que usted entiende, ¿qué planea hacer ahora la administración? ¿Qué están pensando hacer siquiera? What are they even planning on doing next? I don't think there is a plan. I mean, this is the thing that has been stunning. No creo que haya un plan. Quiero decir, esto es lo que ha resultado asombroso. Creo que todos esperamos que, bueno, tiene que haber algún tipo de plan nuevo, ¿no? No empezarías una guerra así sin más. Pero al parecer eso es lo que hicieron. Estamos esperando. Cuanto más extraño parece todo y menos consigue, más empezamos a pensar, están jugando al ajedrez en 7 dimensiones. ¿La complejidad y la brillantez de esto son tan enormes que se nos están escapando? ¿O es que, en realidad, no hay ningún plan y simplemente han estado bombardeando lugares al azar? Incluso los puentes y demás, muchos de los que han atacado son puentes estacionales. Es decir, son puentes que se usan en momentos concretos, cuando de verdad hay agua en el río. Pero durante la mayor parte del año no hay agua en el río. Son ríos secos. Así que estás destruyendo un puente que en realidad no tiene mucha utilidad. Justo después de que alcanzáramos uno de esos puentes, hace una semana más o menos, hay videos de los camiones simplemente pasando por allí. Exacto. Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Podría haber habido un intento de que esto sirviera quizá para preparar el terreno para una invasión terrestre. Tú sabrías mucho más de eso que yo. Pero no parece que fuera el caso, ni que tuviera éxito. Se especula con que quizás se estaba preparando para atacar alguna de las instalaciones nucleares, etc. Pero creo que ocurrió algo intermedio, que hizo que la administración se diera cuenta, antes de lo que lo habría hecho en otras circunstancias, de que esto no va a salir bien y de que va a ser más costoso que la primera fase de la guerra. Y eso es lo que ocurrió en Jordania. Porque lo que pasó en Jordania no es solo que los iraníes atacaran una base estadounidense con una precisión considerable y lograran atravesar los sistemas de defensa aérea. Ya sabíamos que podían hacerlo. Parece que los iraníes tenían información de inteligencia en tiempo real sobre lo que estaba ocurriendo en esa base, porque allí estaba pasando algo de lo que los iraníes se enteraron muy rápidamente y en 7 minutos atacaron. Eso es muy distinto de lo que vimos en la primera fase de la guerra, cuando tenían mejor inteligencia, pero al parecer, básicamente, compraban imágenes comerciales por satélite a proveedores chinos o de otros países, con mayor resolución. Aún así, esas imágenes tenían entre 5 y 10 días de antigüedad. Ahora hablamos de que disponen de inteligencia en directo. Eso cambia radicalmente el panorama en lo que respecta a la protección de las fuerzas. Perdón, adelante. Y combinado con el agotamiento de los interceptores, etc., crea una situación realmente mala. Así que ni siquiera este plan no planificado podía seguir adelante, y la administración empezó a mostrarse bastante desesperada por algún tipo de alto el fuego. Bueno, sí, y creo que eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. Quiero decir, esto fue lo que apareció hace un momento. El vicepresidente Vance y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, expresaron su preocupación por el hecho de que, si llevábamos a cabo este fuerte ataque el pasado fin de semana, no tendríamos munición suficiente para seguir adelante. Y de todos modos, no serviría de nada. No lograría el objetivo, que es liberar el estrecho de Hormuz, pero seguirá agotando las reservas. Y al mismo tiempo, tenemos esta información que muestra algunos de los objetivos alcanzados, algunos de los cuales mencionabas ahí en Jordania. Pero se ve que estas imágenes, pese a que Estados Unidos está intentando decir a la población civil que no difunda estas imágenes por satélite, algunas están saliendo de todos modos. Y se ve que son ataques muy precisos. Cuando disparan contra algo, lo alcanzan. Haya interceptaciones o no, da igual. Están alcanzando aquello a lo que disparan. ¿Qué te dice eso sobre sus capacidades después de todo este tiempo, de toda esta guerra desde el 28 de febrero hasta hoy? ¿Qué nos dice esto sobre la capacidad militar de Irán ahora mismo?
I would take it even further back to June of 20. Yo me remontaría incluso más atrás, a junio de 2025. Creo que lo que hemos visto es que los iraníes están aprendiendo y mejorando de forma claramente más rápida que Estados Unidos o Israel. Quizá el punto de partida de los iraníes era tan bajo que ponerse al día no les resultó tan difícil. No lo sé. Tú sabes mucho más de estas cuestiones. Pero creo que, una vez más, una de las cosas clave que ha ocurrido aquí es que se ha revelado que no solo tienen mejores misiles, no solo pueden atravesar todos los sistemas de defensa aérea, sino que ahora también cuentan con inteligencia prácticamente en tiempo real. Eso significa que, haga lo que haga Estados Unidos en la región, cabe suponer que los iraníes se enteran casi de inmediato. Es un panorama muy, muy distinto. That's a very, very different picture. Yeah, it is. And that's just something that we have not. Sí, lo es. Y es algo con lo que simplemente no hemos tenido que lidiar. No hemos tenido, quiero decir, ya fuera la insurgencia en Irak, desde 2003 en adelante, y todos los años que luchamos contra ella, o los talibanes y los 20 años de guerra inútil en Afganistán, etc., realmente no podían hacer otra cosa que colocar bombas y llevar a cabo ataques aquí y allá en los que alcanzaban a alguien en una emboscada o lo que fuera. No podían hacer nada aquí. Esta es la primera vez que alguien tiene los recursos y la capacidad para responder. Y ahora, como acaba de señalar, están ampliando sus capacidades y la amenaza para nuestras fuerzas en la región sigue creciendo. Pero veamos también otra cosa. Esta guerra no solo está yendo mal, sino que, como usted y yo comentábamos justo antes de entrar en directo, puede que también se esté ampliando. Como acaba de escuchar, Ucrania, algo que pilló por sorpresa a mucha gente, atacó un buque iraní y, según Abbas Araghchi, también mató a algunos de sus marineros. Y él dice, esto no puede quedar sin respuesta. ¿Qué piensa de este acontecimiento? Así que sabemos, por supuesto, que los iraníes han estado ayudando a los rusos con drones y otras cosas en Ucrania. Sin embargo, la idea de que los ucranianos atacaran buques iraníes en el mar Caspio, ya sabe, a primera vista podría parecer que los ucranianos intentan demostrar su capacidad. Intentan hacer que los iraníes paguen un precio por su apoyo a Rusia. Quizá intentan mostrarse como algo útiles para Estados Unidos. Sospecho que hay algo más importante en marcha, porque todas esas cosas por sí mismas pueden ser beneficiosas para los ucranianos. Pero si volvemos atrás y pensamos, ¿cuál ha sido uno de los objetivos clave de Ucrania desde que los rusos invadieron ese país? Es tratar de asegurarse de que la OTAN entre plenamente en la guerra, de que Estados Unidos entre plenamente en la guerra. Lo cual, por supuesto, si estás en Ucrania, tiene sentido. Acaban de invadirte una gran potencia nuclear. Estás respondiendo, luchando, pero te ayudaría mucho más que otra superpotencia entrara en esa guerra para apoyarte, en lugar de limitarse a proporcionar armas y demás. Pero aquello fue, en esencia, un intento de conseguir que Estados Unidos le hiciera un favor a Ucrania. Y vimos que incluso la administración Biden, pese a que dio enormes cantidades de apoyo y utilizó la retórica de «os apoyaremos para siempre, durante todo el tiempo que lo necesitéis». No habrá negociaciones con Rusia, ni ningún acuerdo con Rusia, sin los ucranianos en la mesa. Aún así, desde el principio, Biden dijo, no habrá tropas sobre el terreno. Se resistieron a la presión para proporcionar F-16 y otro tipo de cosas, siendo muy cautos y recelosos de cualquier cosa que pudiera llevar realmente a una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia. Pero lo que Ucrania podría estar haciendo ahora es volver a intentarlo, porque quizá no se limite a atacar barcos iraníes. Puede que esté intentando fusionar la guerra de Ucrania con la guerra de Irán. Al fusionar estas guerras, los ucranianos no solo se convierten en beligerantes en la guerra de Irán, también convierte a Estados Unidos en beligerante en la guerra de Ucrania, que es exactamente lo que llevan tiempo intentando lograr sin éxito.
Y esta vez, ya no serían solo los ucranianos quienes pidieran ayuda. Serían los ucranianos quienes acudirían en ayuda de Estados Unidos en este bloqueo, en este callejón sin salida en el que Trump ha metido a Estados Unidos al iniciar esta guerra, sin tener buenas opciones militares. Como acabamos de comentar, empezó otra guerra, o otra fase de esta guerra, sin ideas nuevas y acabó en el mismo punto que antes. Así que los ucranianos quizá estén intentando presentarse no como quienes piden caridad a Estados Unidos, sino como quienes acuden en ayuda de Estados Unidos. Pero, en ese proceso, aunque quizá no se diga de forma explícita, fusionar la guerra de Irán con la guerra de Ucrania. Creo que esto también beneficiaría a los israelíes, porque, desde la perspectiva de Netanyahu, primero, le da otra oportunidad de prolongar la guerra con Irán, que quiere que continúe el mayor tiempo posible. Además, incorpora a los europeos a la guerra con Irán, de una manera que hasta ahora, como mucho, solo había sido indirecta. Pero también, ahora atacar a Irán, derrotar a Irán, ya no consiste en defender a Israel, consiste en defender a Ucrania. Y la guerra de Ucrania y sus orígenes son muy distintos de la guerra de Irán, porque Rusia sí invadió ese país. Fue una violación del derecho internacional. Para los ucranianos, es una guerra defensiva para defenderse. En cambio, en la guerra de Irán hablamos de dos potencias nucleares que inician una guerra de agresión en medio de negociaciones contra un país que no tiene armas nucleares. Pero todo eso quedará de lado, porque la guerra de Irán pasará a formar parte de la defensa de Ucrania, que se considera mucho más legítima a ojos de un número mucho mayor de países y de personas en todo el mundo. Así que, creo que la fusión de estas dos guerras, no digo que esté funcionando, ni que vaya a funcionar. Espero que la administración Trump entienda que puede existir la tentación de obtener ayuda ucraniana en una situación en la que Estados Unidos está atascado. Pero el coste es que entonces también acabas convirtiéndote en un beligerante directo en la guerra de Ucrania, más allá de lo que Estados Unidos ha sido hasta ahora. Y los rusos también acabarían formando parte de la guerra de Irán. Es un desastre absoluto. Espero que lo vean. Pero puedo entender la tentación inicial que Trump podría tener de aprovechar la experiencia ucraniana con drones como parte de la guerra de Irán. Ahora bien, una de las cosas que podría facilitar ese camino funesto que acaba de describir dependerá de lo que haga Irán como respuesta. Hace un minuto mostré aquí a Abbas Araghchi diciendo que esto no puede quedar sin respuesta, y lo pone todo en mayúsculas. Si Irán hace algo y ataca algún objetivo en Ucrania, eso parecería reforzar la idea de unir ambos conflictos. ¿Cree que Irán lo hará? No estoy tan seguro. Puede que ataquen en otro lugar, en vez de atacar Ucrania. Podrían atacar algo en el Mar Negro, si se trata de algo proporcionado, que se perciba más como una respuesta que como algo que empuje aún más hacia la fusión de estos dos conflictos. Pero en sí misma, esa acción también puede contribuir a que estas dos guerras se fusionen. Y de nuevo, eso es algo de lo que los ucranianos creen que se beneficiarían. Pero no creo que los iraníes lo quieran. No creo que los rusos lo quieran. De nuevo, en esencia, le da otro pie al Bagdad. No necesitamos más de eso. Simplemente evitemos eso. Quizá allí impere la cordura y hagan algo que no sea cinético. No lo sé. Pero es algo a lo que vamos a seguir atentos. Gracias por eso. Hace un momento mencionabas a Benjamin Netanyahu. Él también está intentando volver a meterse en esto para mantener el impulso. Si alguien dice que esos 13 días consecutivos de actuación de Estados Unidos terminaron durante el fin de semana, de repente no hicimos esa gran escalada. Y ahora parece que Benjamin Netanyahu quiere decir, no os olvidéis de nosotros.
Lo que hará falta para que Irán lo entienda es que este régimen caiga o que Irán se dé cuenta del coste de sembrar el caos económico en el mundo, asesinar a miles de sus propios ciudadanos y disparar contra todos. Quiero decir, literalmente contra todos. Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, contra todos y cada uno de ellos. Esto es lo que hace este régimen cuando no tiene armas nucleares. Así que imaginen lo que harían si las tuvieran. Creo que cuando este régimen sea derrocado, o quede lo bastante debilitado como para saber que tiene que poner fin a su programa nuclear y cambiar de rumbo, eso será realmente lo que el presidente Trump está tratando de lograr. Y yo lo respaldo plenamente. Así que están disparando a todo el mundo, Trita. Quiero decir, por Dios, son gente completamente desquiciada. Hay que hacer algo con eso. No sé por qué lo hacen, pero están disparando a todo el mundo. ¿Qué dice usted de eso? Look, I don't think there's been a single visit. Mire, no creo que haya habido una sola visita de Netanyahu a Estados Unidos desde al menos 2001 en la que no haya presionado a Estados Unidos para ir a la guerra con Irán, o para sancionar a Irán, o simplemente para hacer algo. Así que sería totalmente impropio de él presentarse hoy en el funeral de Lindsey Graham, el mayor belicista de todos, al menos en los últimos años, y no aprovechar la oportunidad para presionar en favor de esto. Y si esa misma presión no solo viene de los israelíes, sino también de los ucranianos. Y además de eso, y otro aspecto. And on top of that, one other aspect. My suspicion is that the US military Sospecho que el ejército estadounidense no estaba realmente entusiasmado con esto, pero no tuvo el valor de plantarle cara a Trump cuando perdió un poco la paciencia con la diplomacia. Él quiere que la diplomacia le dé resultados de forma instantánea, y no funciona así. Y viró hacia reiniciar la guerra. Creo que quizá fue una situación en la que realmente no le presentaron un plan de verdad. En vez de eso, todos vimos cómo volaban cosas por los aires, sin ninguna utilidad estratégica. Y eso frustró a Trump, obviamente, porque ahora vuelve a coquetear con la diplomacia. Pero entonces entran en escena los israelíes y dicen, bueno, en realidad nosotros tenemos un plan. Esto es lo que deberías hacer. we have a plan. This is what you should do. And then the question is, what is Y entonces la pregunta es, ¿qué resistencia va a haber si la alternativa es un plan israelí o nada? O un plan israelí o retirarse de la guerra. Así que sospecho que los israelíes podrían presentar de hecho un plan, sabiendo perfectamente que Trump vuelve a estar en una de esas situaciones vulnerables. Está frustrado porque su actual campaña de bombardeos no ha llegado muy lejos. No ha conseguido nada. Los militares le están diciendo que una escalada va a crear todo tipo de vulnerabilidades para Estados Unidos y para las fuerzas estadounidenses en la región. Así que está, en cierto modo, atrapado. Y al mismo tiempo, hay una vía evidente para volver a la diplomacia, porque Trump acaba de destruir la diplomacia hasta tal punto con su constante vuelta a la guerra. diplomacy so much with his constant return to warfare? And I want to add one point to that at the end. Y quiero añadir un punto al final sobre esto, pero entonces aparecen los israelíes y presentan un plan. Y creo que, igual que hicieron antes, aunque probablemente su plan no sea especialmente bueno, quizá puedan venderlo como algo estratégicamente viable, que tiene eso que el plan actual no tiene. Así que creo que en los próximos días sabremos con certeza cuál es la dirección. Puede que este fin de semana no haya sido realmente el desenlace definitivo. Sí, parece que el viernes o el sábado se decidió no avanzar hacia una mayor escalada, pero eso es distinto de decir que no vaya a haberla en absoluto. Different from saying that there's not going to be one at all. If the Israelis come in with a different plan, they might succeed. Si los israelíes entran con un plan diferente, podrían tener éxito. Y si puedo decir una cosa sobre por qué Trump ha dañado tanto la diplomacia, no es solo lo que ha hecho en las propias negociaciones, retirándose de ellas para volver a la guerra, o retirándose en primer lugar del JCPOA, donde ambas partes creen que la otra no cumplió realmente los términos del memorando de entendimiento. Pero cuando se ve este acuerdo con los saudíes, en el que Estados Unidos ofrece impediment de enriquecimientos,
recklessly offering enrichment capability. The same technology that the US for 25 years. La misma tecnología que Estados Unidos lleva 25, 30 años intentando impedir que tengan los iraníes. Al parecer vamos a concedérsela a los saudíes, sin las inspecciones que Irán aceptó en el JCPOA. Pero, 24 horas después de anunciar esto, Trump recurre a Twitter y cambia de forma fundamental los términos del acuerdo. Dice, bueno, esto depende de que los saudíes normalicen sus relaciones con Israel. Así que, ya saben, cierras un acuerdo, lo firmas, lo anuncias, presumes de él. Y en menos de 24 horas, estás cambiando sus condiciones de una manera fundamental. Ahora bien, si eso es lo que le haces a Arabia Saudí, un país con el que Estados Unidos tiene una relación muy estrecha, que es un socio muy cercano, y con el que además la familia Trump tiene vínculos empresariales muy estrechos. Trump family has very close business ties with. Then what are you going to do with Iran? What is the shelf life? Entonces, ¿qué van a hacer con Irán? ¿Qué vigencia tiene cualquier compromiso estadounidense con los iraníes bajo Trump en cualquier acuerdo? Así que quienes del lado iraní siempre han sido muy escépticos respecto a cualquier acuerdo con Estados Unidos, y quienes no lo eran tanto, creo que todos se han vuelto aún más escépticos después de ver esto. No significa que este acuerdo, que Trump haya logrado cambiar sus términos, pero demuestra de nuevo lo poco comprometido que está con cualquier cosa que haya firmado, que al menos intenta cambiarla. Y la manera en que lo hizo fue simplemente anunciar que se había cambiado. Y por supuesto, los saudíes lo rechazaron. Veremos si este acuerdo siquiera sobrevive a todo esto. Pero deja la impresión de que no tiene absolutamente ningún valor lo que dice, ni ningún valor lo que firma. Y eso, créame, fue plenamente reconocido por la parte iraní. Ismail Bagaei dijo esta mañana lo siguiente. No presten demasiada atención a las especulaciones de los medios. Como he dicho, actualmente no tenemos negociaciones con Estados Unidos. Las negociaciones que sí tenemos y que realmente pueden estar sujetas a distintas interpretaciones son las que mantenemos con Omán. Se centran en establecer los acuerdos necesarios en relación con el estrecho de Hormuz. Sé que solo les queda aproximadamente un minuto. Si Irán no va a negociar con Estados Unidos, sino solo con Omán y únicamente sobre el estrecho de Hormuz, ¿a dónde va esta guerra? Bueno, en realidad es muy importante, porque si vuelve a quedar en manos de los iraníes y los omaníes, antes estaban más o menos en la misma línea. Antes de que Marco Rubio, por así decirlo, presionara a los omaníes para que adoptaran la interpretación estadounidense de lo que debería ocurrir en este estrecho. Parece que de lo que están hablando ahora es, de nuevo, de alguna forma de gestión conjunta de este estrecho. Esto es lo que Rubio rechazó antes. No quería que hubiera ninguna gestión conjunta. Sin tasas, sin peajes, nada, dijo. Ni siquiera si se trataba solo de tasas por servicios medioambientales. Y otros miembros de la administración estaban más abiertos a la idea de que hubiera una gestión conjunta, pero querían que otros países del Golfo Pérsico también formaran parte de ella. No sé si ahora va a ir en esa dirección, pero parece que esta guerra no va a terminar, porque acuerden un memorando de entendimiento para negociar sobre el estrecho, sino cuando se resuelva la cuestión del estrecho. Una vez resuelta, la guerra termina. Ahora bien, puede que mientras tanto no haya disparos, pero el estrecho no se abre hasta que se alcance ese acuerdo. La cuestión es, ¿negocian los omaníes con la autoridad de Estados Unidos detrás de ellos? ¿O negocian con la esperanza de lograr un acuerdo y luego vendérselo a Estados Unidos? Si es así, muy bien, podría acabar utilizándolo la administración para conseguir una pausa muy necesaria en la guerra antes de reanudarla. Y esa pausa no se debe necesariamente al agotamiento de las municiones. No van a poder reponerlas en un periodo de tiempo tan corto. Más bien, se debe a que para Trump es mejor que las guerras se desarrollen por intervalos, con pausas entre medias, que hagan que los mercados del petróleo se calmen, que bajen los precios del crudo y luego se reinicie la guerra.
Cuando los precios del petróleo suban demasiado, se vuelve algún tipo de diplomacia falsa y, al cabo de un tiempo, se reinicia la guerra. Si eso acaba siendo así, entonces sí, creo que veremos a los iraníes disparando contra los barcos de forma continuada. Y no les importa, no aceptarán el alto el fuego, aunque de facto parezca que lo han aceptado. Pero también será una situación muy peligrosa, porque hará que los omaníes pierdan por completo su credibilidad ante los iraníes. Los iraníes sospecharán que quizá los omaníes lo sabían, y aún así siguieron adelante. Si se rompe ese puente de confianza, que es uno de los pocos que existen en la región, de verdad será mucho más difícil volver a cualquier tipo de negociación. Fíjense en lo que ha hecho cada administración. Como no hay confianza entre Estados Unidos e Irán, han recurrido a países como Qatar y Omán para reanudar las negociaciones, porque tenían cierta credibilidad, una credibilidad mutua con los iraníes. Si eso se destruye, ¿cómo vamos a reiniciar la diplomacia? Sí, y ese estrecho sigue cerrado, y el daño económico sigue acumulándose para nosotros. Y hasta que encontremos alguna solución, esto va a continuar. Haga lo que haga él para manipular los mercados del petróleo. Escucha, Doug, sé que ya no tienes tiempo, pero recuerda a la gente que vaya a tritaparsysubstack.com, porque allí pueden seguir recibiendo información al minuto. Cada vez que ocurre algo aquí, siempre acudimos a Trita Parsi para ver qué está pasando. Yo suelo mirar en X o aquí, en Substack, así que quiero mandar a la gente allí. Y Trita, siempre te lo agradezco. Sé que tienes que irte. Muchas gracias, Dan. De verdad, te lo agradezco. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, y os agradecemos muchísimo vuestro apoyo. Si consigo avanzar en algunas cosas, puede que volvamos esta tarde, a las 3. He hecho un análisis de este ataque de 13 días que estaba llevando a cabo Estados Unidos, y creo que tengo algunas cosas interesantes que enseñaros sobre lo que realmente estamos intentando conseguir. No fue tan aleatorio como pudo parecer en algunos momentos, pero también hay importantes salvedades al respecto. Estad atentos, porque lo tendremos muy pronto. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis, no tenemos patrocinadores porque odiamos machacaros con anuncios. A mí no me gustan, así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dad a me gusta y enviad esto a alguien que os importe.